A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado comprender el mundo que los rodea, por qué nacemos, qué sentido tiene el sufrimiento y qué lugar ocupamos en un universo tan vasto como indiferente. Esta búsqueda, sin embargo, no siempre ha traído respuestas claras. A veces, más bien, ha revelado una verdad incómoda, que el mundo parece seguir su curso sin prestar atención a nuestras preguntas. De ese sentimiento nace una idea poderosa y desconcertante: el absurdo. Una palabra que no significa caos o desorden, sino algo mucho más profundo. La incompatibilidad entre nuestro deseo de entender la vida y el silencio del mundo frente a ese deseo. Es como si gritáramos a una montaña esperando una respuesta y solo obtuviéramos el eco de nuestra propia voz. Esta tensión ha sido explorada desde distintas disciplinas, pero quizá donde primero se manifestó con toda su fuerza fue en la literatura. El escritor checo Franz Kafka retrató mundos fríos y laberínticos donde los personajes se ven atrapados en sistemas sin lógica ni salida. Sus obras no ofrecen soluciones, pero expresan con crudeza lo que muchos han sentido: que estamos en un mundo cuyas reglas no entendemos, pero que aún así nos juzga. Años más tarde, el filósofo y escritor francés Albert Camus retomó esa sensación para transformarla en una propuesta de vida. Él no negó el absurdo, sino que lo asumió como punto de partida. Para Camus, aceptar que la vida no tiene un sentido predeterminado no lleva al vacío, sino a una forma más auténtica de vivir, sin ilusiones falsas, pero con una libertad radical. En este recorrido, del silencio kafkiano al grito rebelde de Camus, descubrimos algo más que una teoría, una manera distinta de mirar el mundo y enfrentarlo con dignidad, incluso cuando no ofrece respuestas. Kafka y Camus, antes del absurdo. Antes de que el absurdo fuera formulado como una idea filosófica, ya existía en la experiencia humana. Las personas, desde siempre, han sentido que el mundo a veces no tiene sentido. Injusticias que ocurren sin razón, reglas que nadie explica, esfuerzos que no llevan a ninguna parte. Ese sentimiento, tan antiguo como la conciencia misma, encontró una voz poderosa en la literatura de Franz Kafka. Kafka no escribió tratados filosóficos. Lo suyo eran relatos, oscuros, extraños, inquietantes. En ellos, los personajes enfrentan situaciones sin lógica aparente. Por ejemplo, en El Proceso, un hombre es arrestado sin saber por qué, y nunca se le dice de qué se le acusa. Busca justicia, pero se encuentra con tribunales laberínticos y silencios impenetrables. En La Metamorfosis, un joven despierta convertido en insecto, sin explicación alguna, y es rechazado por su familia como si eso fuera lo más natural. Lo que Kafka retrata no es fantasía, sino una forma exagerada y simbólica de algo muy real. La sensación de estar atrapado en un mundo que no nos explica sus reglas, pero que espera que las obedezcamos. Sus personajes no entienden lo que les pasa, pero tampoco pueden escapar. Viven dentro de una lógica que no comprenden, como si fueran piezas de un juego cuyas normas cambian sin aviso. Aunque Kafka murió en 1924, antes de que la palabra absurdo se usara como categoría filosófica, sus textos anticipan esa idea. No hay consuelo ni esperanza en sus historias, solo una profunda angustia ante lo inexplicable. Por su parte, Albert Camus nació en 1913, cuando ya Kafka escribía. A diferencia del autor checo, Camus sí desarrolló una teoría consciente del absurdo. Pero antes de llegar a esa formulación, él también vivió la experiencia del sinsentido. Creció en pobreza, conoció el dolor de la guerra y la violencia, y se hizo preguntas profundas sobre el valor de la vida en un mundo donde la muerte es inevitable. Camus admiraba a Kafka, lo leyó con atención y entendió que, aunque no ofrecía respuestas, mostraba con claridad el problema. El conflicto entre el ser humano que busca sentido y una realidad que responde con indiferencia. Así, tanto Kafka como Camus, antes de darle nombre al absurdo, lo vivieron y lo expresaron. Uno lo hizo desde la literatura, el otro desde la experiencia y la reflexión.
y en ambos ya estaba la semilla de una pregunta que marcaría todo el pensamiento moderno. ¿Cómo se vive cuando nada tiene sentido? Muchas personas creían que el progreso traería orden y respuestas. La ciencia avanzaba, las ciudades crecían y parecía que todo marchaba hacia un futuro mejor. Pero entonces llegó la Primera Guerra Mundial y con ella la destrucción de millones de vidas en nombre de causas que muchos nunca entendieron del todo. Las trincheras, los gases tóxicos, la muerte mecánica e impersonal dejaron una huella profunda. Europa, que se consideraba el centro del pensamiento y la civilización, descubrió su propia capacidad para el horror. Y lo que antes parecía tener sentido, el deber, la patria, el progreso, se volvió sospechoso, frágil, a veces absurdo. A esa primera guerra le siguieron más tragedias: la Gran Depresión, los totalitarismos, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Cada una parecía confirmar lo mismo, que la historia no sigue un camino racional y que el ser humano no siempre actúa con lógica o bondad. En medio de esa oscuridad, el pensamiento moderno empezó a mirar de frente el vacío. Ya no bastaba con buscar consuelo en viejas respuestas religiosas o ideológicas. Muchos intelectuales y artistas comenzaron a preguntarse si tal vez la vida no tenía un sentido profundo ni un propósito superior. Fue entonces cuando el absurdo dejó de ser solo una sensación literaria o emocional y se convirtió en una idea filosófica concreta. Fue Albert Camus quien le dio forma clara. El absurdo, decía, nace del choque entre nuestro deseo de entender la vida y el silencio del mundo frente a ese deseo. Ya no se trataba solo de narrar lo inexplicable como hacía Kafka, sino de reflexionar sobre cómo vivir dentro de ese sinsentido. Camus no propuso soluciones fáciles, pero sí planteó una alternativa: no huir del absurdo, sino aceptarlo y vivir con él de manera consciente. Así, en medio de la ruina del mundo moderno, nació una nueva forma de pensar, una que no prometía consuelo, pero sí una forma más honesta y valiente de habitar la existencia. Albert Camus y la formulación del absurdo. Albert Camus no fue un filósofo tradicional. Nunca se consideró parte de ninguna escuela ni buscó inventar un sistema cerrado de pensamiento. Más bien, fue un escritor que reflexionó sobre lo más esencial: el valor de la vida, el dolor de existir, la pregunta por el sentido en un mundo que parece no tenerlo. En 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Camus publicó El mito del Sísifo, una obra breve pero poderosa. Allí planteó una pregunta radical: ¿tiene sentido la vida? ¿Vale la pena seguir viviendo cuando nada parece tener un propósito real? No era una pregunta retórica. Para Camus, esa era la única cuestión filosófica verdaderamente seria. Camus definió el absurdo como el choque entre dos cosas. 1. El ser humano que necesita comprender, encontrar sentido, pertenecer a un orden. Y 2. El universo que no responde a ese deseo, que permanece mudo, indiferente. La vida entonces no es absurda por sí misma, ni el mundo es irracional en sentido negativo. El absurdo nace de nuestra necesidad de sentido enfrentada a una realidad silenciosa. Frente a este conflicto, Camus se negó a aceptar las salidas tradicionales. Dijo que no hay que recurrir a la religión como consuelo, ni a las ideologías como refugio. Tampoco cree en el suicidio como escape. Para él, la respuesta no es huir, sino asumir el absurdo y vivir con él de manera lúcida. Y ahí aparece la figura de Sísifo, un personaje de la mitología griega condenado a subir una roca a la cima de una montaña solo para verla rodar hacia abajo y tener que volver a empezar por toda la eternidad. Camus lo toma como símbolo del ser humano moderno,
atrapado en una rutina sin sentido aparente, pero al final del texto hace una afirmación sorprendente. Hay que imaginar a Sísifo feliz. Feliz no porque su tarea tenga sentido, sino porque acepta su destino con dignidad y sin engaños. Sabe que no hay salida, pero aún así sigue empujando la roca. Ese acto simple y rebelde, seguir viviendo sin mentiras, es, para Camus, una forma de libertad. En resumen, Camus no niega el absurdo, lo convierte en punto de partida. No propone un sentido oculto, sino una vida vivida con conciencia, con rebelión, con cierta alegría trágica. En lugar de rendirse ante el vacío, nos invita a caminar por él con la frente en alto. Kafka y Camus, dos rostros del absurdo. Aunque Kafka y Camus nunca se conocieron, ni siquiera vivieron en la misma época por completo, sus obras están profundamente conectadas. Ambos expresaron a su manera la misma inquietud: ¿cómo se vive cuando el mundo ya no ofrece sentido? Pero mientras Kafka describió el absurdo como una experiencia sin salida, Camus lo transformó en una filosofía para vivir. En las obras de Kafka, los personajes están atrapados. No entienden por qué les ocurre lo que les ocurre, pero no pueden escapar ni encontrar respuestas. En El proceso, El castillo o La metamorfosis, el mundo es opaco, cruel y ajeno. Nadie explica nada y todo se mueve bajo una lógica incomprensible. Kafka no ofrece soluciones. Sus relatos son como pesadillas que nadie puede detener. Uno lee a Kafka y siente angustia, impotencia, desesperación. El absurdo, en Kafka, es una prisión sin llaves. En cambio, Camus también ve el absurdo, pero propone otra actitud. Él reconoce que el mundo no tiene un sentido dado, pero en lugar de quedarse en la desesperación, plantea una forma de vivir dentro de ese vacío. Para Camus, el ser humano no está condenado a la angustia, sino que puede rebelarse, no con violencia, sino con dignidad, lucidez y libertad interior. Podríamos decir que Kafka representa el absurdo vivido como opresión, mientras que Camus representa el absurdo vivido como desafío. Donde Kafka nos muestra al hombre que no puede entender el mundo, Camus nos invita a ser el hombre que, aún sin entender, elige vivir y actuar. Kafka es el testigo de un mundo en ruinas. Camus es el caminante que, entre esas ruinas, decide seguir adelante. Ambos nos hablan del mismo conflicto, el deseo de sentido frente a un mundo indiferente, pero sus respuestas son distintas. Kafka calla y describe, Camus responde y actúa. Llegados a este punto, la pregunta inevitable es, ¿qué hacemos con el absurdo? ¿Nos rendimos? ¿Nos refugiamos en ilusiones? ¿O seguimos como si nada? Albert Camus propone una respuesta tan simple como radical: vivirlo. Aceptar que la vida no tiene un sentido predeterminado y aún así elegir vivir con conciencia, con integridad y con libertad. Vivir al absurdo no significa caer en el cinismo ni dejarse llevar por la apatía o la desesperanza. Significa más bien abandonar la necesidad de encontrar respuestas absolutas y empezar a construir significado desde nuestros propios actos. Es elegir actuar, crear, amar, resistir, sabiendo que el universo no nos lo exige y tal vez por eso mismo, porque es una elección libre, vale más. Camus lo resumía así: el absurdo no libera, obliga, no autoriza todas las conductas. Todo está permitido no significa que nada tiene valor, significa que todo debe ser creado. Vivir el absurdo es decir, no sé por qué estoy aquí, pero estoy. No sé si esto tiene sentido, pero sigo. Y eso, vivir sin garantías, es precisamente lo que me hace libre. Esta actitud no niega la oscuridad del mundo,
No oculta la muerte, ni el dolor, ni el silencio, pero tampoco los convierte en motivo para rendirse. Al contrario, hace de la vida una forma de resistencia cotidiana, un acto de valentía silenciosa. Como Sísifo empujando su roca, sabemos que no llegaremos a una cima definitiva, pero eso no nos impide seguir caminando. Cada paso, cada decisión, cada gesto humano se vuelve entonces una afirmación: estoy aquí y no me rindo. Y tal vez, en medio de todo ese absurdo, ahí está el verdadero sentido, el que nosotros mismos creamos al elegir vivir con lucidez y coraje.